Ya, jóvenes, primero que todo, buenos días, ¿cierto? A todos, espero que estén bastante bien. Jóvenes, nosotros otro día habíamos alcanzado a repasar, recuerden que en la clase estábamos viendo esta clase de repaso, ¿cierto?, de los números enteros. Hoy día la vamos a terminar en esta primera parte y de ahí vamos a partir con lo que son las potencias. Lo que habíamos alcanzado a ver era, ¿cierto?, las multiplicaciones y vamos con la parte de división, jóvenes. En la división de números enteros, la regla de los signos es exactamente la misma que en la multiplicación. Es decir, si tengo dos signos más me dan positivo, si tengo dos signos menos me dan positivo, si tengo un signo más con un menos me da negativo, y si tengo un menos con un más también me da negativo. Es decir, signos iguales dan positivo, signos distintos dan negativo. ¿Ya? Entonces, veamos estos ejemplos. Jóvenes, ¿cuánto es 6 dividido en 2? 3 3. ¿Y positivo con positivo da? más Positivo. Muy bien. ¿Cuánto es 12 dividido en 3? 4 4. ¿Y negativo con negativo da? positivo. Positivo. 15 dividido en menos 5. 3 3. Pero positivo con negativo da? negativo. Negativo. 21 dividido en 3, ¿cuánto da? 7 7. ¿Y negativo con positivo da? negativo. Negativo. ¿Ya? Entonces, lo mismo que en la multiplicación, la regla es exactamente la misma. Pero, obviamente, aquí hay que dividir. Ahora, jóvenes, ¿qué pasa cuando yo tengo dos divisiones juntas? ¿De dónde se empieza? De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. O sea, primero vamos a resolver estas dos primero. Ya, jóvenes, ¿cuánto es 24 dividido en 2? 12 12. ¿Y negativo con negativo? da positivo. Positivo. Y después divido en 3. 12 dividido en 3, ¿cuánto es? 4 ¿Y positivo con positivo da? positivo. Muy bien. Y ahí me da positivo. Recuerden que los signos iguales dan positivo. Los signos distintos dan negativo. Ya. Consulten esa parte. No. Ya. Vamos con lo que son el algoritmo de la división. Déjenme borrar aquí para continuar. ¿Ya? Entonces sabemos que los signos iguales dan positivo, los signos distintos dan negativo. ¿Ya? El algoritmo de la división. En el caso de los números enteros, la división debiera ser exacta. Si no es exacta, el resto queda expresado solamente. Por ejemplo, jóvenes, ¿cuánto es 20 dividido en 8? El 8 en el 20, ¿cuántas veces cabe? 2 2. 8 por 2, da 16. 16. ¿Y 16 para llegar a 20? 4 ¿Cómo se le llama a este número que queda aquí abajito? resto. Resto. ¿Cómo se comprueba una división? ¿Cómo yo compruebo si la división que yo hice está bien o está mal? Con una multiplicación. Se multiplica Y después el divisor por el cociente y se le suma el resto. Es decir, multiplico 2 por 8 y le sumo el resto. 8 por 2, Da 16. y 16. 16 más 4, 20. y me da el 20, que es el dividendo. Por lo tanto, es correcto el ejercicio. ¿Ya? A eso se refiere con el algoritmo de la división. Ya, jóvenes, resolvamos estas divisiones. Tienen 2 minutos para resolver estas 4 divisiones que están aquí, antes de revisarlas. 2 minutos. 2 minutos.
Apáguense el audio. Sí, mientras estén trabajando, apaguen el audio. Ya, jóvenes. Voy a preguntar ahora entonces cuánto les dio cada uno de estos ejercicios. Ya, jóvenes, ¿cuánto les dio el primero? 3. 3. ¿O sí? Positivo. El segundo. 4 positivo. 4 positivo. Muy bien. El tercero. Menos Menos 6 seis. negativo. 6. Menos 6. Muy bien. ¿Y el otro? Menos 4. Menos Menos cuatro. 4. Excelente. ¿Alguna consulta en eso? No. Déjenme pasar. Ya, jóvenes, aquí. ¿Lo hacemos? Sí. Vamos a hacer solamente los primeros, ¿ya? Dejando el resto, no se olviden. Y olvídense del signo, sabemos que después va a dar negativo, nada más. Ya, jóvenes. Veamos. ¿Cuánto les dio el resultado en la primera? 3. 3. ¿Y resto? 5. 5. Muy bien. 3 y resto 5. Excelente. En la segunda, 2. 2. ¿Resto? 2. Muy bien. 2.
La otra, 3. Menos 3. 3. menos 3. Resto, Menos 3. 3. 3. ¿cuánto? La D. De 5. No, Menos 5. 3. 3. 3 menos Y 3. resto, 1. 1. ¿Cuánto le dio esta? 10. Y resto, 1, ¿ya? Porque 10 por 3, 30. Y me sobra 1, ¿ya? Entonces, ahí tenemos los ejercicios que era simplemente la división y encontrar el resto. Nada más. Sí. Sigamos. Jóvenes, las operaciones combinadas. Ustedes el año pasado vieron ejercicios de operaciones combinadas. ¿Y qué es lo primero que se resuelven? ¿Alguien recuerda? Lo que está dentro del paréntesis. Correcto. Después, Izquierda, derecha. multiplicación, Y división. división, Y de división. izquierda a derecha. Y por último, La suma y la la resta. suma y la resta de izquierda a A derecha. derecho. Entonces acá va mostrando, ¿cierto?, los pasos. Primero el paréntesis, que sería esto, ¿cierto? Pero dentro del paréntesis hay una división. Por lo tanto, primero se hace la división. Se baja el 6, se baja el menos. ¿Cuánto es menos 12 dividido en 4? Menos 3. Ahí está, ¿cierto? Ahora se hace lo que está en el paréntesis. Dos signos menos, ¿por qué se cambiaban? Por más. ¿Y 6 más 3? 9. 9, y ahí está. Después, jóvenes, ¿qué se haría primero, la resta o la multiplicación? La resta. No, la La multiplicación multiplicación. va antes que la suma y la resta. Por lo tanto, el 15 lo bajo y el menos lo bajo. 3 por 9. 27. ¿Y cuánto es 15 menos 27? Menos 12. Menos 12, ¿cierto? Esto para que vayan teniendo una idea, porque ya la operatoria combinada se ve en octavo, pero es para que tengan una idea y recuerden, ¿cierto?, cómo era la operatoria combinada que ustedes ya manejaban el año pasado. Solamente que ahora le agregamos números enteros, pero nada más. ¿Ya, jóvenes? Entonces, nos vamos a encontrar con varios ejercicios como ejemplo en la presentación que les envié, y ejercicios por resolver de operatorias combinadas, y por último, un resumen de todo lo que hemos visto, ¿cierto?, de los números enteros. Ya, joven, entonces damos por concluida la parte de números enteros. En octavo básico se vuelve a retomar esta unidad, se pasa prácticamente completa, de nuevo, un poquito más grande los números, se complejiza un poquito más, pero se vuelve a ver, por lo tanto, no han perdido tanto con todo esto, porque en octavo lo volveríamos a ver, ¿ya? Porque por programa sale en séptimo y sale en octavo. Por lo tanto, jóvenes, uno va profundizando un poco más, pero vuelve a repasar lo anterior. Entonces, damos por concluida esta parte, que era la parte de repaso de números enteros, ¿ya? Consulta entonces hasta el momento sobre eso. No. No. Y vamos, jóvenes, con este nuevo contenido que se llama potencias. Una consulta, jóvenes. ¿Han escuchado ustedes hablar de la palabra potencia? Sí. ¿He ¿Cuándo? escuchado? Yo no me acuerdo. ¿En un circuito? ¿Cómo? A ver, ¿a qué se refiere? Déjame ver. ¿Un Ya se me circuito olvidó la idea. eléctrico? Sí. Ah, ya. Un circuito eléctrico, ya. Sí, correcto. Está bien. Pero más allá, estamos hablando de matemática. ¿Ustedes recuerdan haber escuchado el año pasado a la profesora Jimena hablar de las potencias? No. Me parece que sí. 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 Ese No. sí me parece. Sí. Parece que al final. ¿Hablaron ustedes el Son año los pasado de numeritos las que aparecen potencias? arriba de los números. Sí, Y tiene lo que tienen ver que con un repetir. numerito chico que aparece arriba de un número, sí. Ah, que se multiplica Ah, ya por me este. acordé, ya me acordé, ya me acordé. Ah,
Se multiplica por ese número que sale arriba y esa es la respuesta. ¿Seguro que se multiplica por el número que sale arriba? Divide. Bueno, Tal vez No. ya, lo que vamos a Divide. ver es el tema de las potencias, que alguien me preguntaba, profesor, del A, porque con el A llevo más clase con ustedes, me preguntaba, profesor, ¿las potencias tienen uso en la vida diaria? Sí, muchos usos en la vida cotidiana y son muy importantes. Como por ejemplo, ahora que estamos en este tema del famoso coronavirus, ¿cierto?, de esta pandemia, todos sabemos que esto ha ido creciendo en forma exponencial. ¿Ya? En forma exponencial, por eso es una pandemia. Y en la forma exponencial aparecen las potencias, por ejemplo, que cada día se duplica la cantidad de enfermos, por ejemplo. Se repite y se repite. ¿Ya? Entonces, hay potencias que están siendo involucradas. Bueno, veamos, jóvenes, las habilidades de hoy son representar, modelar, argumentar y resolver problemas. Deme un segundito. Y el objetivo de la clase, esperen un poquito. El objetivo de la clase va a ser interpretar potencias de exponente natural, cuya base es un número fraccionario o decimal positivo. ¿Ya? Veamos entonces, jóvenes, ¿qué es una potencia de base natural y exponente natural? Potencia de un número es el resultado tras la sucesiva multiplicación de ese número por sí mismo. Es decir, jóvenes, ¿alguien me puede decir antes de por qué se inventó la multiplicación? ¿Para qué se inventó la multiplicación? ¿La suma? ¿Ah? ¿Para cortar la suma? Para acortar la suma, excelente. Entonces, la potencia se inventó para acortar la multiplicación. Sí, Es decir, la multiplicación se creó para resumir una suma de sumandos iguales y la potencia se crea para simplificar una multiplicación de factores iguales. Por ejemplo, 4 por 4 es lo mismo que 4 elevado a 2. El 4, ustedes lo llamaban base de la potencia. Y el 2 se llamaba exponente. ¿Qué representaba el exponente? La cantidad de veces que se va a multiplicar la base por sí misma. Una potencia es un modo abreviado de escribir el producto de un número por sí mismo. Es decir, es el producto de factores iguales. Entonces, ¿Ah? ay. En la expresión de Entonces, la profesor, potencia de un número, consideramos dos partes. Y quiero que pongan atención cuáles son. Que yo las acabo de mencionar. La base y el exponente. el exponente. ¿Ya? Es decir, la base es el número que se multiplica por sí mismo y el exponente es el número que indica las veces que la base aparece como factor. Una potencia se escribe tradicionalmente poniendo el número base de tamaño normal y junto a él, en el costado superior derecho, el exponente de tamaño más pequeño, es decir, como se expresa acá. Consulta entonces. No. La base entonces 4 y el exponente sería 2. Entonces, tenemos que 4 elevado a 2 va a ser igual a 4 por 4, ¿cierto? O sea, el 4 dos veces porque es lo que indica el exponente. ¿Y cuánto es 4 por 4? 16. 16. Por lo tanto, ahí tenemos, ¿cierto?, la potencia, cómo se pasa la potencia a factores y el resultado de la potencia. Y para exponente 3, ¿qué pasaría si tenemos una potencia de exponente 3? Por ejemplo, 2 elevado a 3. Sería entonces 2 por 2 por 2. ¿Y cuánto es 2 por 2 por 2? 8.
8. 8. Por lo tanto, si se dan cuenta, el exponente indica cuántas veces debo repetir la base para luego multiplicarla. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Excelente, joven. Y después se hace la multiplicación y se encuentra el valor de la potencia. Ya. Las potencias de exponente 2. Vamos a ver qué representa una potencia de exponente 2. ¿Ya? Por ejemplo, ahí tenemos el a elevado a 2. ¿Qué significa que esté elevado a 2? Que el a se repite 2 veces y se multiplica. Ahora, ¿qué representa una potencia de base 2? Perdón, de exponente 2. Una potencia de exponente 2 lo que representa es un cuadrado cuyo lado mide lo que dice la base de la potencia. Por ejemplo, un cuadrado de lado 2 sería 2 por 2, 2 al cuadrado 4, es decir, el área de un cuadrado. Un cuadrado de lado 3, 3 por 3, 3 al cuadrado, 9, es decir, 9 vendría siendo el área de ese cuadrado. Por lo tanto, resolver el cuadrado de un número no es otra cosa que encontrar el área de un cuadrado cuyo lado mide lo que dice la base de la potencia. ¿Ya? Por lo tanto, elevar un número a la potencia 2 es equivalente a armar un cuadrado cuyos lados miden ese número. ¿Ya? Por ejemplo, acá, si tenemos el siguiente ejemplo, 5 al cuadrado sería equivalente a armar un cuadrado cuyo lado mide 5. Y el resultado de eso, que sería 25, corresponde al área de dicho cuadrado. Ahora, ¿qué pasaría cuando hablamos de potencias de exponente 3? ¿Ya? ¿Qué pasaría, jóvenes, cuando hablamos nosotros de potencias de exponente 3? Significa que la base se repite ¿cuántas veces? 3. 3 veces, tal como lo muestra ahí. ¿Ya? La potencia 3 se lee elevado al cubo. Cuando uno habla del cuadrado, es elevado a 2. Y cuando uno habla del cubo, es elevado a 3. Por lo tanto, ¿qué representará el cubo? Un cubo. Todos saben lo que es un cubo, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, elevar un número a la potencia 3 es equivalente a armar un cubo cuyas aristas miden ese número. Por ejemplo, 2 elevado a 3 es equivalente a armar un cubo cuya arista mide 2. Y cuando yo resuelvo esa potencia, lo que estoy buscando es el volumen del cubo. ¿Ya? Por ejemplo, el 3 al cubo es un cubo cuya arista mide 3 y el 27 vendría siendo el volumen de ese cubo. ¿Ya? Entonces, cuando está elevado a 2 representa un cuadrado. Cuando está elevado a 3, lo que está representando es un cubo. Por ejemplo, acá, 5 al cubo significa un cubo cuyo lado mide 5. Ya, jóvenes, tarea. Vamos a trabajar. Necesito que en un minuto sean capaces de escribir como potencia lo que está ahí. O potencia. Es escribir simplemente como potencia, nada más. Apaguen sus micrófonos. Correcto, para que estén en silencio. Todos con sus micrófonos apagados hasta cuando yo pregunte. Una vez que estén listos, me van avisando.
¿Cómo estamos, jóvenes? Excelente. Elisa, ¿terminó? Me faltan 3. Ah, ya. Vamos a esperar entonces un ratito para hacer los 3 siguientes. Ya entonces, de unos 30 segundos más y vamos a hacer la revisión acá adelante. ¿Cómo estamos? ¿Estamos ok? Sí. Ya. Vamos entonces. ¿Cómo quedaría? El segundo, jóvenes, ¿cómo les quedó? 3 elevado a 3 elevado a 3. ¿No? 3 elevado a Cubo. 2. Porque recuerden que el exponente es las veces que apareció la base. 3 al cuadrado, 3 elevado a 2 o 3 al cuadrado. Las dos formas correctas. El tercero, ¿cómo les quedó? 4 elevado a 4 elevado a 4. Excelente. No se pongan tan cerca del micrófono porque se acopla mucho. El 4. 5 elevado a 5 elevado a 3. 5 elevado a 3. Muy bien. El quinto. 1 elevado a 9. Muy bien. 1 elevado a 9. Excelente. El 6. 6 elevado a 6 5. elevado a 5. Muy bien. 7. Y el último. 7 elevado a 3. 7 elevado a 3. ¿Alguna consulta ahí? No. No, no hay consulta. Entonces, vamos con la siguiente. Si se dan cuenta, no es difícil expresar una potencia, ¿cierto? No. Ya. Vamos, jóvenes, entonces, con el siguiente. Ya, jóvenes, van a calcular el valor de las siguientes potencias. ¿Ya? Calcular el valor, por ejemplo, significa en el 11 al El cuadrado resultado. escribir 11 por 11 y después hacer la multiplicación. ¿Ya? Voy a dar 5 minutos, voy a parar aquí la grabación, hasta que se acabe el tiempo tienen para hacerlo. Quedan casi 7 minutos de esta primera parte. Hasta que se acabe el tiempo tienen para hacerlo y luego nos volvemos a conectar. Una vez que se acabe el tiempo se va a parar, nos volvemos a conectar y hacemos la revisión. ¿Les parece? Ya. Ya, entonces, tienen aproximadamente 6 minutos, un poquito más, para resolver ese ejercicio.